No, simplemente las cosas pasan, ya no funcionaba y pues ni modo, la vida sigue. Les juro que si me hubieran puesto el cuerno o me hubieran hecho algo culero, sería la primera en subirlo y ustedes los segundos en saberlo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy es lunes y eso, como ustedes saben, quiere decir que es el primer noticiero guacamolesco de la semana. Por favor, pongan a la señora del guacamole, que ya me la están exigiendo. Guacamole, guacamole. Mau Nostradamus existe. Mau Nostradamus is real. Como ustedes sabrán, el pasado viernes subí el video Kaeli termina con su novio Memo Avilán, donde les mostré varias pruebas comprobando la teoría de que Kaeli había terminado con su novio, culminando con que ambos se eliminaron de Twitter, que ya hablamos sobre eso, que es como si lo eliminaras de Facebook, que no es tren del mame, es algo verdaderamente importante. En este momento, a pesar de que les di varias pruebas sobre la teoría de la cual estaba hablando y que el título se encontraba entre signos de interrogación, muchas personas me estuvieron tildando en los comentarios de amarillista y mentiroso. ¿Y qué pasó? Bueno, el siguiente día Kaeli pone el siguiente tweet. Hoy les compartiré algo muy importante en el video, justamente el 8 de octubre a las 12:04 de la tarde. Y pasadas unas horas publica el siguiente video. Mi novio y yo terminamos. Pero ¿quién lo dijo primero? Obviamente su servidor MauRG1, el youtuber número 1 en noticias de youtubers al momento. Y bueno, tristemente esta noticia nos lleva a la otra noticia, la primera noticia de este noticiero guacamolesco. Just Stop, Jocelyn Hoffman termina con su novio, justamente unos meses después de que se comenzara a rumorar en redes sociales que se iba a casar con su ahora exnovio Gerardo González. El pasado sábado 8 de agosto publicó una serie de Snapchats contándonos que ya está soltera. Vamos a verlos, que los grabé para ustedes en Full HD. Vamos a verlos. Stoppers, ya sé que nunca van a parar de preguntar. Me da mucha risa sus comentarios. Nadie me dejó, güey. No me hicieron nada. Les juro que si me hubieran puesto el cuerno o me hubieran hecho algo culero, sería la primera en subirlo y ustedes los segundos en saberlo. No, simplemente las cosas pasan, ya no funcionaba y pues ni modo. La vida sigue. En la serie de Snapchats que ustedes acaban de ver podemos darnos cuenta que Jocelyn no está triste ni nada por el estilo. A diferencia de Kaeli, que hizo un video explicando por qué cortó con su novio y toda la onda, Just Stop nos dice en su Snapchat que está esperando a su príncipe azul y que mejor se va de fiesta porque según ella no le afecta nada. Esta fue una noticia que me sorprendió mucho, porque Jocelyn y Gerardo, según esto podíamos ver en redes sociales, eran una pareja muy unida que iban a todos lados juntos. Se ayudaban mutuamente en sus proyectos y todo. De hecho, Just los sacó en varios videos, sketches de su canal, incluyéndolo también en su trabajo. Desde Mi novio me maquilla hasta La familia de mi novio. Según esto, su relación comenzó de manera pública en internet hace 2 años, en el 2014. Sin embargo, en el Facebook personal de su novio podemos observar que la relación, según esto, comenzó el 6 de abril del 2012, hace más de 4 años. Pero lo interesante aquí es que en el Facebook personal de Just Stop, ella ya aparece como soltera. Sin embargo, en el Facebook de su novio Gerardo, el doctor González, aparece todavía en una relación. Eso está muy confuso. No sé por qué, pero tristemente me ha tocado dar en estos noticieros noticias de rupturas amorosas. Desde Just Stop y Gerardo hasta Kaeli y Memo. No sé qué está pasando con el amor últimamente. Quizás Cupido está de malas y está desuniendo parejas. Sin embargo, el día de hoy por la mañana amanecí con una noticia muy guacamolesca en el Facebook de Mujer Luna Bella, donde nos dijo que salió en la revista TV y Notas. Y bueno, yo me he dado la tarea de comprar esta revista de TV y Notas, porque según yo no es común que pongan youtubers. Y bueno, aquí ponen la nota, dice: ardiente reconciliación, Luna Bella final feliz con su novio en la alberca. Vamos a abrir la revista, está muy interesante porque en esta noticia de la revista TV y Notas, Mujer Luna Bella nos comenta que sí se piensa casar con su novio después de que cortaran y regresaran. Sí tienen sus planes casarse. Vamos a leer brevemente y vamos a reaccionar a esta noticia sobre Luna Bella en la revista TV y Notas. El guacamoleo ya está saliendo ahora en las revistas de espectáculos. Al parecer ya me quieren robar mi trabajo. Las revistas de Televisa ya están pasando de actores, están actualizando hacia las figuras de internet. Así que comencemos. Dice: hace unos meses la exestrella porno Luna Bella decidió cambiar de vida al dejar la prostitución y las drogas. Se convirtió en cristiana y conoció a Mario Romero, 5 años menor
menor que ella. Oh vaya, 5 años menor que ella. La semana pasada la pareja anunció su ruptura días antes de celebrar su primer aniversario. Pero el amor pudo más y ahora viven felices en Ciudad de México, donde tienen su nido de amor. Le di agua de calzón, dice Luna Bella entre risas. Por mi anterior trabajo soy muy experimentada y él no tanto, soy un poco pervertidora de niños de 20, dijo Luna Bella entre risas, que pues ya nos acaba de decir que es su novio, porque ahora sí es su novio, tiene 5 años menos que ella. Dice, mi trabajo no va peleado con las experiencias sexuales que pueda tener con el buen Mario Romero. Me tocó un buen hombre, apenas anunciaba que estaba felizmente soltera, tuve una discusión con mi novio, exploté y lo publiqué en redes. Nos dijimos cosas muy fuertes, pero nos extrañamos mucho y dejamos el orgullo. Él me enviaba audios cantando, hablamos y decidimos regresar. ¿Cómo ha sido este año de noviazgo? El mejor, cuando Mario llegó me bajó la luna y las estrellas, me tocó un buen hombre, me trata como princesa. Tiene todo lo que una mujer sueña, ¿ok? ¿Qué tal ha sido la vida fuera de Monterrey? Porque si ustedes no saben, Mujer Luna Bella es originaria de Monterrey. De hecho, ahí se comenzó a ser famosa en YouTube, además de estar en Xvideos, en YouPorn, en páginas porno. Se comenzó a ser famosa y viral en YouTube por el famosísimo video donde estaba bailando desnuda en el metro de Monterrey. Me he sentido bien, llegamos hace 2 meses y tengo todo aquí, un departamento muy bonito y una vida diferente. Muchas personas me decían que por mi pasado nadie se iba a fijar en mí porque no tenía dignidad. Qué triste que la sociedad mexicana piense eso, y no solamente en México, sino también en muchos países. No ven a la prostitución como un oficio con respeto, es algo muy estigmatizado. Yo creo que es de los oficios más estigmatizados que existen en el planeta. Sigue siendo cristiana. Al principio iba mucho a la iglesia en Monterrey. Aquí no he podido, pero no lo pienso dejar. ¿Te bautizaron? Una muy buena pregunta para Mujer Luna Bella. Eso es cuando te entregas 100% a Dios y te la pasas en la iglesia. Yo no tengo tiempo, hago pole dance, tengo mi curso de maquillaje y otras actividades. Aquí nos menciona que sus actividades principales son el pole dance, que según yo es cuando te agarras de un tubo y sigues practicando. No soy reservada en la cama, se decía que ibas a regresar a las andas. Juzgan porque me pinté el cabello, pero no. Y tampoco por ser cristiana no me voy a poder echar una copita de vino o ponerme en bikini, cosa que es muy cierta. Creo en Dios, pero no por eso voy a reprimir. Qué bueno que esa parte de ti siga explayándose al máximo. ¿Cómo le hiciste para que la familia de Mario te aceptara? Una muy buena pregunta. Siempre fui yo y dije la verdad. Su papá no me quería, lleva 30 años de cristianismo, me vio con tatuajes, piercings y me satanizaba por todo. No me quería para su hijo y yo le decía que me iba a ir cuando su hijo me lo pidiera. Después de todo lo que ha vivido, me da muchísimo gusto que haya encontrado un hombre que en verdad la valora y que está dispuesto a luchar por ella. Lo tienes enamorado. Aquí reitera que le dio agua de calzón. Para los que no sepan, pues agua de calzón es una brujería aquí en México, que te ponen agua, no sé qué chingados del calzón de la mujer, te lo echan en la bebida, y es una brujería pues de los pueblos de México. ¿Han pensado en formar una familia? Aquí viene para que ustedes vean que el título está relacionado con la entrevista que le hicieron a Mujer Luna Bella. Sé que es la revista TV y Notas la que tengo como fuente, aquí está la portada, pero bueno, ustedes también han utilizado el rincondelvago.com para resolver sus tareas de química, así que quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Sí, en unos 3 años, cuando él acabe su carrera. Aquí nos dice que Mario sigue estudiando, tenga cómo mantener una familia y yo esté más preparada. Yo sé que a lo mejor en el cristianismo no se puede tener sexo antes del matrimonio, pero sí nos casaremos. Amigos míos, esto no estaba planeado en este noticiero guacamolesco, pero he recibido muchos correos y notificaciones en Twitter avisándome sobre el directo de Fernanfloo. Ha habido mucho guacamoleo y salseo y troleo literalmente, porque alrededor del minuto 23 Fernanfloo menciona a Mexivergas, salseo youtuber y MauRG1. Menciona esos 3 nombres y da su opinión sobre el salseo, guacamoleo y troleo. Básicamente compara lo que hacemos Mexivergas, salseo youtuber y MauRG1 con una chica que accidentalmente tira una fotografía de ella desnuda y dice que nosotros seríamos esas personas que recogemos la fotografía y se la enseñamos a nuestros amigos sin hacernos responsables por esa fotografía que simplemente nosotros nos la encontramos en la calle. Ahora, mi opinión respecto a lo que dijo Fernanfloo, creo que no dio una opinión objetiva, porque nosotros no estamos encontrando cosas ocultas sobre los youtubers, simplemente nos encargamos de difundir aún más lo que ellos mismos difunden en sus redes sociales, ya sea un inicio de una relación amorosa o el fin de una misma. Amigos míos, ya se me estaba olvidando, pero les quiero recomendar este video que estará apareciendo por aquí, que hice con Warner Music. Si vas y comentas que vienes de parte de MauRG1, saldrás en el próximo video. Lo puedes ver clicando acá arriba en la tarjetita o acá abajo en la descripción. No olvides suscribirte, porque si no, te hace falta ver más. Box, un like es un kilo de ayuda. Bye.